lo cerré, porque voy a dar clase. Ay, ¿cómo es que se hace aquí? No veo, no. Grabando. Me estaba diciendo, no, pero ¿a qué hora vamos a llevar esa comida? Yo le pongo cuando la mamá termine de comprar. Ya va. Profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y usted cómo ha pasado? Gracias a Dios, muy bien, hermano. Ah, bueno, me alegra. Me alegra mucho. Como sale así con el tapabocas, me voy para otro lado. Creo que Ah, está- déjame lo quito. Lo que pasa es que tenía gente cerca, por eso lo tengo colocado. Déjame quitar. Ah, ah. Sí, no se han conectado los otros muchachos todavía, los otros compañeros. Sí, bueno, ahí aparecen 3 conectados. Ah, esos somos. Sí, Ricardo, Giovanni, porque creo que Víctor no está. Buenos días, profesor. Ya Víctor llegó. Gusto en Sí, saludarlo. Ahorita entra. Él está en el Sí, mercado. sí, Víctor ya llegó, dijo, ya llegué, ya va a entrar. Somos 4 nada más, ¿verdad? Somos Yes. 5 con usted. Ok. Falta uno nada más. Sí, uno. Ya viene. Víctor dijo que ya Víctor va a Manuel entrar. Fontal. Ya va a entrar. ¿Y cómo ha estado, profe? Bien, gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios. Y bueno, nada, cuidándonos, pues, o sea, porque Sí. definitivamente la situación realmente es un poquito complicada, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Yo creo que esperemos que podamos hacer un buen curso. Ahora todavía nos queda, bueno, ahorita estamos dentro de la hora, ¿no? Sí. Vamos a esperar al que falta. Ya va a entrar. Según me dijo, ya va a entrar. Perfecto. Yo preparé aquí una clase bien chévere. Vamos a ver cómo nos va. Para dar Ya un estoy. recorrido un poco bien interesante sobre lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo han estado todos ustedes? Súper bien, gracias a Dios, cuidándonos para que no nos contagiemos también. Y creo que ninguno de nosotros se ha enfermado de eso, gracias a Dios. No. Que sepamos, ¿verdad? Ya nosotros nos hicieron el examen el sábado y salimos negativos todos. Ah, sí. Sí. ¿Cuáles le hicieron? La prueba rápida. Sí. Ahorita acabo de celebrar una misa donde la muchacha perdió a su esposo de 32 años por COVID y hace 4 semanas a su hermana con 4 días de recién parida. Imagínense ustedes. Ay, pobrecita. Muy, muy duro. Gente muy Muy, joven, además. Sí. Bueno, y hace 3 días un salesiano cooperador murió en Valencia por COVID. Y era el director de una casa hogar allá en Valencia. Wow. Ah, uno de los sacerdotes. No, salesiano cooperador. o sea, Eh, un hermano Lego, que llamamos no, nosotros. no, el hermano Lego para Ah, no, nosotros es no, el coadjutor. es Es coadjuntor, sí. como, Coadjuntor. ¿cómo se llama? Cooperador como Ay, hermano donado. te tienen lo que son ay, ¿cómo se llama? No, nosotros solamente hermano No, Lego y sí, cura, nada más. no, lo que son laicos, que no son consagrados, ¿cómo se llama? Ah, ya, de la Ustedes tienen UFS. hermano Lego, Ricardo. Sí, 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 Y es un sí. término despectivo, hermano Es bonito relegado, porque... hermano así. No, para nada. Y es bonito porque San Francisco no era sacerdote y es parte de nuestro carisma que siempre hay hermanos que no sean sacerdotes para que vivamos
esta actitud de fraternidad de familia y de que no se reduce solo al ministerio sacerdotal nuestra vocación de fraile. Ah, qué maravilla. Sí, es Qué bonito, a mí me maravilla. gusta. No, como debe ser, claro. Claro, claro. Y me da risa porque la gente me dice, ajá, entonces tú no vas a ser sacerdote. Y yo le digo, bueno, yo sí quiero ser sacerdote. Ah, entonces no hables, me dice. Pues, si la gente sí es peleona. Pero bueno, eso es vocación también, o sea, lo que uno va Claro, es sintiendo algo en que su esté corazón, llamado. Dios se lo pone en el corazón, no se lo inventa uno. Ese es peor. Ajá. No, yo creo que tenemos que empezar porque Sí, ¿verdad? le escribí a Sí, Víctor sí, sí. y no contesta porque dijo que acaba de llegar del mercado. Puede ser que se vaya a bañar, que se vaya a alistar, qué sé yo. Sí. Voy. Y antes de que se nos vaya la luz, por si acaso. Ujú. Eh, ya esto está grabando, me parece, ¿verdad? Ayúdenme un Sí, poquito con esto. sí Sí, está ¿verdad? grabando. Sí, Sí. ahí está Ok. grabando. Ahí dice Bueno, vamos a record. dar inicio entonces. Los invito pues a dar inicio a esta, digamos, primera reunión, porque la semana pasada recuerdo que se fue la luz y se me hizo imposible pues tener conexión, pues. Quería darles la bienvenida ya formalmente. Me siento muy contento de poder reencontrarme con ustedes, más contento aún porque digamos que esa alegría hace que dentro de muy poco tiempo, menos tiempo del año pasado, ya los pueda tener como compañeros en el orden sacerdotal. Y para mí eso es una gran satisfacción. Yo me siento muy feliz de haber podido ser un grano de arena en medio de tanto talento y de tanta gente buena como son ustedes, y que haya podido, al menos en lo poquito y en lo humilde, en mis humildes conocimientos, pues darle aporte a, digamos, todo su itinerario académico. Pues para mí eso ha sido un elemento de gratitud, y espero que este semestre pues también pueda estar a la altura y con la competencia respectiva para poder seguir rindiendo este humilde servicio. Vamos entonces a dar inicio a la celebración, a la clase, con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos Perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No nos No No dejes nos nos caer dejes en dejes caer en la tentación tentación y y líbranos del líbranos del mal. mal. Amén. Amén. Bueno, ya en el video anterior ya les he mandado dos videos, uno correspondiente a la introducción y otro correspondiente a la unidad número 1. Un poco para que ya pudiésemos como ir mejorando esta introducción y podamos, en cierta medida, tener claridad sobre lo que vamos a ir estudiando paulatinamente. Entonces, para mí es muy importante la preparación como la hemos tenido durante el semestre pasado, que además han resultado unos trabajos extraordinarios, y ese ejercicio pues les ha permitido a ustedes mantenerse pues en una actitud de permanente estudio, y eso creo que es un elemento bien importante. Hoy vamos a ver en la unidad número 1, aquí está Víctor Manuel. Hoy vamos a ver en la unidad número 1 el tema que corresponde a los sacramentos y especialmente los momentos globales del misterio. Este tema es muy interesante. Bienvenido, Víctor. Este tema es muy interesante porque nos va a dar la posibilidad, vamos a tomar una foto
Y ahora sí estamos todos. Este tema es muy importante porque miren quién agarré, quién está centralizado en la pantalla grande. Salió Ricardo. No, la idea es que salgan todos. No, salieron todos, pero te Ah, agarró a ti en ese momento. Entonces, déjame ponerme. Entonces, bueno, ¿qué era lo que le iba? Lo vieron, ¿no? Aquí en el teléfono. para ver, para ver. En el teléfono, en el teléfono. Entonces, la idea de esta, digamos, de esta clase va a ser, de esta unidad, va a ser, por un lado, recordar en cierta forma lo que vimos en el semestre pasado, que fue justamente el tema de los sacramentos. Y ese tema viene perfectamente a colación porque definitivamente el tema de la liturgia tiene una íntima conexión con el tema de los sacramentos. Correcto, yo creo que todos estamos claros en eso, ¿sí? Sí, claro. Muy bien. Entonces, y pudiésemos decir, como les decía al inicio, digamos, de esta unidad introductoria, nosotros podemos decir que la liturgia y los sacramentos tienen una íntima conexión. Esa conexión con el Ricardo, ¿de qué te ríes tanto? Me río, me río de la foto porque la estoy viendo y no puede ser. La idea era que salieran los cuadritos pequeños, pero bueno. Claro, pero es que no sé cómo hacerlo y no sé cómo sales tú en la perola esa grande. Eso es porque Déjame estaba ver. hablando. Ya yo sé, profe, lo que pasó. Y es que usted tiene la versión speaker, que significa que el que está hablando sale más grande. Tiene que darle en el extremo derecho superior, Ajá. y le da donde dice Galería. Gallery, ajá. Le da Gallery y ya. Ahora sí. Listo. Ahora sí estamos todos en el mismo tamaño. Ok. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, ahora sí, ¿no? Ahora sí salió bien. Entonces, como les estaba diciendo, lo que sí ha cambiado a lo largo del tiempo es, digamos, la reflexión y la interconexión que debe existir entre la liturgia y los sacramentos. A través del tiempo hemos tenido todo un proceso, digamos, reflexivo que hemos tenido que ir aprendiendo por la interconexión que se viene presentando entre la liturgia y también los propios sacramentos. Hemos tenido un avance extraordinario. Fíjense que pudiésemos decir, querido compañerito, que la reflexión realmente y la aplicación del Concilio Vaticano II la estamos viviendo en estos momentos con el Papa Francisco, porque definitivamente han tenido que pasar más de 50 años para la comprensión y la aplicación de lo que el concilio había de alguna forma establecido. Acuérdense que el concilio fue realmente un encuentro de avanzada, un encuentro que hizo un viraje importante dentro de la mentalidad de la propia iglesia, ad intra y ad extra. Y eso va a generar pues todo un proceso, digamos, de estudio, de revisión, de cambio, y que evidentemente todos esos cambios no se producen de manera inmediata, sino que requieren una asimilación y todo un proceso temporal para que eso se pueda realmente implementar. Y eso es importante entenderlo. Eso es cuando alguien, eso es como el tema de la conversión. La conversión no es un tema inmediato, no es que tú hoy eras verde y mañana entonces pasas a ser rojo. No, sino que hay todo un proceso de comprensión y ese proceso de comprensión a veces conlleva más tiempo, otros menos tiempo, pero todo debe ser entendido como un proceso y eso es fundamental. Entonces pudiésemos decir que, como les decía en el video anterior, pudiésemos decir que
la liturgia empieza a tener una implicación profunda en el quehacer diario del creyente, del cristiano en este caso. Y por supuesto, la conexión de la liturgia con el sacramento tiene también una incidencia y un compromiso que se evidencia en el ejemplo de la vida. Entonces, ninguna de estas de estos tres elementos se pueden desligar, se pueden desconectar. La liturgia no es una abstracción de una realidad. La liturgia es la incorporación del quehacer del hombre dentro de su conexión con Dios, a través de los símbolos, a través de los signos y a través de muchas expresiones con un lenguaje común manifiestan y viven una experiencia que va más allá del elemento histórico. Y fíjense que nosotros hasta hace muy poco tiempo entendíamos la celebración, digamos, entendíamos los sacramentos, quien impartía los sacramentos eran administradores de sacramentos. Entonces la iglesia administraba sacramentos. Y el concilio nos va a ayudar enormemente a redescubrir que, bueno, que no se trata simplemente de gerenciar o de coordinar la distribución de los sacramentos, sino más bien de celebrar los sacramentos. Y yo en el video hago mucho énfasis entre la sustitución de la administración de los sacramentos a la celebración de los sacramentos. Ya nosotros no decimos voy a administrar la unción de los enfermos, voy a celebrar la unción de los enfermos. Miren, y eso es tan importante, tan fundamental, que va a requerir, en primer lugar, una nueva manera de mirar cómo realmente los sacramentos van a constituir un punto fundamental dentro de la propia iglesia y cómo esos sacramentos que tienen o van a tener un carácter celebrativo, y va a ser celebrativo porque es una convocatoria comunitaria, porque es una fiesta, porque actualiza y renueva un encuentro, un intercambio, hay una interacción grupal y todo lo que conlleva realmente el término celebración como actualización de un gran acontecimiento. Nosotros vamos a redescubrir que esa acción por parte de la iglesia que confiere una gracia que es invisible y que manifiesta a través de unos símbolos y de unos signos, expresa y comunica una gracia, bueno, nos vamos a dar cuenta que esta expresión pues va a hacer que realmente nosotros podamos entender el reconocimiento de los unos a los otros, la experiencia de los símbolos, que como lenguaje comunicacional, el símbolo tiene un lenguaje en sí mismo, tiene una dimensión litúrgica porque es celebrativa, porque es expresión de lo que realmente quiere comunicar. Y eso tiene un elemento muy importante porque fíjense que uno de los elementos de mayor preocupación dentro, digamos, el estudio y de la renovación de la liturgia dentro de la propia iglesia es cómo la liturgia muchas veces llegó a convertirse en un proceso de abstracción, o sea, de separación. Y fue tan grave la cosa que llegó un momento en que ya la gente no entendía por qué iba a la iglesia a participar de la misa. Y fíjense que el término, el adjetivo participación, se había prácticamente sustituido por el de escuchar la misa. ¿A ustedes no les ha pasado en algunas ocasiones que, padre, voy a escuchar misa, me voy para la misa, o voy a escuchar misa, o ya escuchaste misa? Voy a oír misa. Hay un proceso cambiante, ya no se dice voy a escuchar misa o voy a decir misa, sino que voy a celebrar la misa.
o voy a participar de la misa. Entonces hay toda una acción activa dentro de lo que realmente estamos celebrando. Y eso es un elemento bien importante. Fíjense, la sustitución de la administración de sacramentos por lo del tema de celebración de sacramento, el tema de escuchar y por el de participar, pues hace que realmente haya una interacción entre una y más personas. El elemento comunitario empieza a cobrar una gran vigencia y eso no lo podemos obviar jamás. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos que hoy tiene la Iglesia después de la promulgación de la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II? Bueno, recordemos que el Sacrosanctum Concilium fue uno de los primeros documentos, el primer documento que se estudia o que sale, y cuando uno estudia la Sacrosanctum Concilium y la relaciona, por ejemplo, con la Lumen Gentium, uno percibe que este segundo documento es todavía como mucho más profundo, mucho más concreto, pero porque fue uno de los últimos documentos en elaborarse. Los primeros, evidentemente, salían con algunas, digamos, carencias, por no decir carencia, pudiésemos decirlo, que, bueno, no es lo mismo el Evangelio de Marco o de Mateo que el Evangelio de Juan. Y cuando uno hace un estudio sinóptico de Marcos, Mateo y Lucas y lo compara con el Evangelio de Juan, uno va a ver una grandísima diferencia. Y esa gran diferencia, en primer lugar, lo marca la cronología, el tiempo. Lo marca el tiempo porque no es lo mismo que yo le diga en estos momentos a Johan, mira Johan, hazme el relato de los acontecimientos lo que te sucedió el día de ayer, a que yo le pida a Johan dentro de un año que me relate los acontecimientos del día de ayer. Entonces, bueno, seguramente él va a dejar de tomar en cuenta por el tiempo algunos hechos, digamos, anecdóticos muy particulares, porque ya los ha olvidado, o sencillamente porque cuando va a relatar cualquier, digamos, acontecimiento, pudiese no considerar importante algunos elementos que hoy para él sí lo son. Yo creo que eso es un tema muy importante en la comprensión y en la asimilación. Y eso pasa evidentemente con la teología. No podemos hablar de la eclesiología del siglo III de la misma manera como podemos hablar de la eclesiología del siglo XIII o del siglo XXI. Es decir, tenemos un contexto histórico, cronológico, cultural, que ha engrosado y, por otro lado, ha permitido que nosotros podamos profundizar sobre determinadas opciones o circunstancias que pueden estar marcando un poco la vida dentro de la misma iglesia. Y eso es un tema bien importante. Entonces, la liturgia y los sacramentos empiezan a tener, gracias al Concilio Vaticano II, un viraje bien importante. Después les voy a hablar, después de escucharlos a ustedes, vamos a hablar un poco sobre la Sacrosanctum Concilium, la Gaudium et Spes, la Apostolicam Actuositatem, el documento Ad Gentes. Luego pasaremos un poco a ver el pontificado de Pablo VI, cómo habla sobre esa relación sacramentos y liturgia, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, y también me interesa sobremanera que podamos ver los documentos latinoamericanos, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Y el gran reto revelador que hoy se nos presenta entre el tema de los sacramentos y de la liturgia. ¿Cuál es uno de esos grandes retos? Ustedes como futuros sacerdotes. Bueno, el gran reto que nosotros tenemos hoy en día es el desequilibrio que existe en la formación
de la preparación de la propia liturgia, de la comprensión de la propia liturgia. ¿Cuál es uno de los grandes fiascos que ahora tenemos dentro de la propia iglesia? ¿Cómo hacer que la liturgia quede anclada en el día a día, en la realidad de cada uno de nosotros? Una realidad que debe tomar muy en consideración la cultura, los valores de la cultura. Una realidad que debe tomar muy en cuenta los problemas que enfrenta esa comunidad, esa concreta comunidad. Y cómo personalizar y no masificar ese acto celebrativo. Cómo yo puedo realmente, al ser celebrante de cualquier sacramento, pueda yo realmente intercambiar, porque la celebración es un intercambio. Pero ¿cómo voy a intercambiar algo si yo no conozco al que realmente tengo como interlocutor? ¿Logran seguirme un poco lo que les quiero decir, Víctor? Es decir, yo voy a celebrar un bautizo y el bautizo conlleva una preparación muy, muy injusta, porque lo hablábamos en el tema, en las clases del semestre pasado. Resulta y acontece que el Concilio Vaticano II dice que el sacramento como más importante de todos, porque no podemos hablar de importancia, esto es casi que aberrante lo que estoy diciendo, pero el sacramento central de todos es el bautismo. Bueno, porque es el que te incorpora a la iglesia, el que te hace cristiano, el que te da la realeza más grande, la condición más grande, más que incluso de ser papa, porque además el ser papa no es un sacramento. Sacramento es el del orden, en 3 grados, pues, ¿no? Unos lo tienen de manera plena y otros participamos de esa, digamos, en un 3er grado, 2º grado y el episcopado en 1er grado. Pero el papa es papa no porque recibe un sacramento superior, sino que el papa es papa en cuanto que es obispo de Roma. Por tanto, el papa recibe, para ser papa, hay que recibir realmente el sacramento del orden. Y para recibir el sacramento del orden a plenitud, es decir, tiene que ser obispo. El papa es papa en cuanto que es obispo de Roma. Si no, no puede ser. Si alguien llega y dice en uno de los documentos de la iglesia, y eso es una pregunta bien interesante que en el sacramento del orden ustedes probablemente lo pueden ver y lo deberían ver, pudiese en la iglesia generarse una reforma litúrgica y sacramental donde se separe el ministerio petrino con el ministerio exclusivamente, digamos, episcopal, o sea, el obispo de Roma sea un personaje diferente al papa. Eso es una pregunta que es interesante, ¿o no? Es una pregunta. Bueno, el papa dirige, digamos, su fuente de poder desde el Vaticano, pero el obispo de Roma es otra cosa. Evidentemente, se cae toda la teología petrina y toda la tradición de 21 siglos. Es decir, no tiene fundamentación, porque el papa es papa en cuanto que es obispo de Roma. Y por ser obispo de Roma, automáticamente se convierte en el romano pontífice, se convierte en el papa de la Iglesia Católica. Y eso es un elemento, además, hermosísimo por el tema de la sucesión apostólica, la garantía de ese mandato, también por la autoritas que representa la Iglesia de Roma por tradición, que hay una precedencia en la caridad, es decir, el obispo de Roma, ¿por qué es el papa? Bueno, porque precede en la caridad. Y bueno, y hay toda una argumentación extraordinaria que pudiésemos estudiarla, evidentemente, con mayor detenimiento en algún seminario, pero que ustedes deben tenerlo en el sacramento del orden. Una de esas facetas puede ser
¿Por qué es Roma y no Jerusalén? ¿Por qué el Papa vive en Roma? ¿Por qué no más bien debería haber vivido en Jerusalén, que es de donde nació y murió, especialmente donde murió nuestro Señor Jesucristo? Pues nació en Belén y murió en Jerusalén. Pero ¿por qué Jerusalén no se convierte entonces en la ciudad realmente donde debería estar el Papa? Yo quiero que eso lo entendamos porque esas preguntas las tenemos que aprender a responder. ¿Por qué Roma y no Jerusalén? Desde el punto de vista teológico. Pero eso no es materia de esta asignatura. Por otro lado, ya al tener un poco claro el tema del ministerio petrino, pues vamos a tener claro también, y volviendo al tema inicial, cómo realmente la comprensión de los propios sacramentos va a ir teniendo todo un proceso de asimilación, de comprensión y también de inclusión, que eso es un poco lo que yo traté de hacer ver en el semestre pasado. Es decir, cómo se relaciona la interpretación canónica de los sacramentos. El derecho canónico habla de sacramentos. Bueno, ¿qué dice el derecho canónico sobre los sacramentos? ¿Qué dice la liturgia sobre los sacramentos? ¿Qué dice, por ejemplo, la cristología de los sacramentos? ¿Qué dice de la eclesiología? Y así vamos viendo un poco, porque nos vamos dando cuenta que todo está íntimamente interconectado. Bueno, ¿qué dice la iglesia? La iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Qué dice el derecho canónico sobre los sacramentos? Bueno, que tú eres cristiano cuando te bautizas. Y al ser bautizado tú adquieres derechos, pero también adquieres obligaciones. Y dentro de esas obligaciones están primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y formas parte de una estructura a la cual tú estás sujeto a tener una serie de normativas que deberás cumplir. Y hoy, precisamente, lo que vamos a entender es cómo los sacramentos tienen realmente una relación profunda, enorme, con la propia liturgia. Y en primer lugar, por eso quise empezar yo, antes de darles el derecho a la palabra a cada uno de ustedes, está prácticamente concentrada en el acto celebrativo. Y si los sacramentos son celebraciones, automáticamente forman parte esencial en la liturgia. Y esa liturgia tiene unas características que a lo largo del tiempo se han ido reformando. Y muy especialmente el Concilio Vaticano II viene a ser el gran promotor del concilio, fue la reforma litúrgica. Eso yo creo que ustedes lo han estudiado, ¿correcto? Es decir, ya en los años 40, 50, ya había un movimiento dentro de la propia iglesia. Es decir, señores, la liturgia que estamos teniendo está como demasiado pesada. La gente realmente no está entendiendo nada. Y estamos teniendo demasiados obstáculos realmente en enfrentar los grandes desafíos que la sociedad civil nos está presentando. Y yo recuerdo un poco cuando uno va a los museos, uno se da cuenta que empiezas a ver, bueno, yo todavía no soy persona de museo, en el sentido de que todavía no soy museable, ¿no? Pero ya tengo 53 años y yo recuerdo que cuando era chamo ya había pasado 10 años el Concilio Vaticano II y todavía en mi parroquia las señoras entraban con el velo en la cabeza. Y yo recuerdo, eso lo recordaba perfectamente, lo recuerdo todos los días. Cuando tenía 10 años, es decir, hace 40 y cortos años, que donde la mayoría de ustedes no habían nacido, o ninguno de ustedes, bueno, sencillamente era prácticamente imposible. Una mujer que no cargaba el velo y se lo colocaba, parecía como si estuviese como medio desnuda, pues, ¿no? No se podía. Y entre esas y muchas otras tradiciones, pues yo me imagino si después del concilio tuvo que pasar como 15 años para que la gente se quitara el velo, las mujeres se quitaran el velo, para que los hombres empezaran a entrar a la iglesia y se colocaran adelante,
porque generalmente la tradición rezaba que los hombres iban atrás y las mujeres adelante, y aún hoy en muchos pueblos todavía eso sigue pasando, las mujeres, las viejitas van todas adelante y los niños, y los señores se colocan atrás o esperan en el atrio de la iglesia, ¿no? A que salgan los muchachos de la primera comunión o que salgan sus esposas de las propias misas. Pero aún hoy, hagan caso un poquito de vez en cuando y se van a dar cuenta que más de uno tiene esa particularidad. Entonces, todo eso, todo ese proceso de renovación significó una situación muy complicada para la propia iglesia, pero muy complicada. Requirió realmente un proceso de asimilación que conllevó a erradicar muchas cosas de manera equivocada. Les voy a poner un ejemplo. La ornamentación, digamos, del consagrado. La ornamentación cambió terriblemente. Antes era la cásula, la casulla, eran las famosas planetas. ¿Se acuerdan los ornamentos que no tienen brazos? Eran como una especie de guitarras. Y esas planetas, pues prácticamente se realizaban con telas especiales, con telas y con bordados particulares. Hoy toda esa cosa rococó, cuando un sacerdote se coloca una cosa como esa, pero ya uno como clero, uno empieza a decir, ¿y de dónde sacó esa pieza del museo? Que además son bellísimas, pero son bellísimas. La romana es esa, ¿no es? ¿Cómo? Esa es la casulla romana. Esa es la casulla romana, ¿no es? Sí, bueno, se le llama planeta o pianeta, o se le llama guitarra, creo que también le dicen, porque no tiene brazos. O el amito que es como un paño grande que se colocaba y con unas 2 tiras largas, y entonces en forma de X en la parte de la espalda, luego se amarra, se ciñe y se tapa completamente para colocarse encima el alba. Y el alba no era del todo cerrado, sino que era como un cuadrilátero aquí que quedaba prácticamente en blanco, pues, ¿no? Y después del amito viene entonces, se coloca el alba, y después del alba se coloca la casulla, en este caso la pianeta, que es la que se dice en italiano, la planeta, o sencillamente una casulla tipo guitarra, que es lo que se le dice porque tiene una forma un poco, digamos, extraña. Bueno, colocarse eso hoy en día resulta ser un poco, o el bonete negro. Cuando uno va a las tiendas de Roma, que quedan frente al Vaticano, todavía hay los bonetes se suelen usar. Hay también, de alguna manera, además de los bonetes, se venden todavía los amitos. Algunos venden los guantes. Los curas tenían que dar la comunión en guantes, no podían darlos en las manos. Había una serie de tradiciones que realmente no se resguardaban. Y para eso, para nosotros, es un elemento, digamos, totalmente diacrónico, que hoy en día, sin embargo, hay más de uno que les fascina todo ese trapero, colocárselos, y les encanta, y se colocan guantes. Quizá en Venezuela no ha sido tan común, y gracias a Dios, incluso hasta las órdenes religiosas un poco más, digamos, conservadoras, ortodoxas, pues se han ido como aperturando un poco sobre la vestimenta. Pero hay gente todavía hoy, por ejemplo, en algunas comunidades religiosas, que el alba se la colocan encima de la sotana. Imagínense ustedes la molleja de calor que si ustedes están en Río Chico o están en Guanare o en Maracaibo, en sotana. Yo he visto, por ejemplo, hace como un año, fui a la toma de posesión del nuevo obispo de Barinas, y aquello hacía un calorón espantoso. Fui con el cardenal, y el cardenal pues le presenció pues la toma de posesión del nuevo obispo de Barinas, y estaban unos sacerdotes de Machiques, que es el estado Zulia, como ustedes saben, ¿no? Por allá en frontera con Colombia. Y habían 2 muchachos como de 35 años, y los 2 llegaron a la catedral de Barinas
con sotana negra. Y además, cuando se están revistiendo, bueno, tenían sotana negra, tenían yuntas debajo de la sotana, con camisa blanca, elegantísimos se veían estos muchachos. Y luego se colocan el alba encima de la sotana. Y además de eso, el alba, la estola y la casulla. Entonces, bueno, imagínense ustedes el mollejudo de calor que les tocó vivir en esa celebración. Bueno, la iglesia hoy en día, bueno, quiere ser respetuosa con todo eso, pero definitivamente tenemos que tener un proceso también de renovación. Igual que las capas, el sacerdote salía a la calle, no podía salir solamente en sotana, tenía que salir con una capa pluvial de color negro y tenía que salir además con su banda de color negra y tenía que salir con su solideo de color negro para tapar la tonsura. Y si salía a la calle... En los TEC hay un cura que usa solideo negro. Acá, ok. Y además el bonete de color negro. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo estaba en Roma en febrero y la cosa me pareció tan graciosa porque fui a comprarme unas camisas de estas Clerishman y vi los bonetes de color negro. Y le pregunté, le digo, ay, tengo ganas de comprármelo, pero de comprármelo para echar broma, pues, o sea, presentarme en la reunión del clero con el solideo negro, con el bonete negro. O sea, cuando vi el precio dije, no, déjalo mejor de adorno, pues, ¿no? Pero lo que uno ve como un objeto de museo, es decir, o de broma, como es mi caso, pues, ¿no? Porque a mí no se me va a ocurrir jamás comprarme un bonete y darles clase a ustedes en el ITER con el solideo negro y con el bonete negro, porque ustedes tienen todo el derecho a pensar, este es un obispo fracasado, frustrado, un carrerista recalcitrante y además una persona que no tiene ni la más mínima, el más mínimo respeto por el contexto histórico en el que estamos viviendo. Entonces, bueno, pero en la liturgia, ese ejemplo que les acabo de poner, en la liturgia eso pasaba con muchísima frecuencia. O sea, ¿qué hacía la gente en los años 60 y 70 cuando el cura decía la misa? Porque no celebraba la misa, porque no hay interacción. La hacía de espalda, le sabía a chocolate que hubiesen 10 personas, 50 personas o 60 personas. Habían cualquier cantidad de altares pegados a la pared. Simultáneamente celebraban 7, 8, 10, 14, 20 curas en el mismo momento la misa. Y lo único que la gente solía decir era, cuando el obispo se volteaba, que era para saludar, Dominus vobiscum, et cum spiritum tuum. Y cuando había una oración larga, amén. No, chica, ahí no va el amén. El amén es para más adelante. Amén. Y de amén. Entonces se quedó pegado. Me pasó una vez echándole broma a alguien que empezó a hacer unas oraciones en latín y yo empecé a mirarle la cara a todos los curas que estaban allí, que ninguno entendía absolutamente nada de el latín, y alguien empezó con una música rayada, por cierto, un amigo mío colombiano, compañero de nuestro querido amigo, y me dice, empezó a decir, amén, amén. Yo, ay, Dios mío, el cura que estaba haciendo era del Opus Dei. Yo dije, nos van a votar a todos, pues definitivamente. Porque empezó a repetir amén, 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 y me tuve que quitar del medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, la iglesia empezó a entender, señores, no hay un proceso, esto es lo de la capa, el perolero encima. Tenemos que simplificar nuestro ministerio y simplificarlo como una vestimenta que sea realmente acorde a los signos de los tiempos y que podamos realmente responder a, muy bien, aquí lo mandó Joan, esa es la planeta, la famosa planeta. Igual que la estola, fíjense que la estola al final tenía hasta una estructura trinitaria, es decir, terminaba casi como si fuese en un triángulo, ¿no? Entonces, todas esas cosas maravillosas que seguramente
en un tiempo pues dieron un resultado, con todo el respeto, porque las cosas hay que verlas siempre con muchísimo respeto en su contexto histórico, pero que hoy, gracias a Dios, todo ese proceso de renovación implicaba no solamente un tema ornamental, a eso me refiero, pero el concilio se quedó como parado en eso. Bueno, vamos a hacer una liturgia más simple, en lengua vernácula, es decir, en el idioma de cada uno de nosotros. Vamos a simplificar también la estructura ornamental del clérigo y también la ornamentación de los propios templos. Fíjense que ya los altares empezaron a, tristemente, a ser destruidos en algunos casos y a separarlos de la pared, que estaban encajonados, para deslindarlo y convertirlo en una mesa, que es el altar, que sea realmente en el centro, y que ese altar, el celebrante pueda estar de frente a la propia asamblea. Vamos a simplificar un poco todo lo que es la ornamentación del cáliz. Fíjense que hasta el siglo XIX los vasos sagrados tenían que ser de oro o de plata. No podían ser de otro material que no fuese noble. Y claro, en algunos sitios, porque son, digamos, metales nobles, son aislantes, pues, ¿no? O sea, y luego entonces, bueno, la carestía fue tan grande, vamos a hacerlo de baño de oro y baño de plata. Y bueno, ahora tenemos hasta de palo, tenemos copones y cálices, pues de cerámica, de madera y todo lo demás. Pero con eso hay que tener también un poquito de celo y de cuidado, sin caer en una actitud obsesiva con esto. Ni los lujos estrafalarios, pero tampoco las cosas así como donde se pierda como el sentido de lo sagrado y del respeto sublime que realmente merece la liturgia. Pudiésemos decir, bueno, agarrar una copa cualquiera de esas que uno toma champaña y echar allí vino y consagrarla. Oye, ya va, espérate, ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, eso lo pudieses hacer en un caso de emergencia, pero ese no debería ser el deber ser. Yo creo que en eso todos ustedes... Ni te lo puede hacer en un pocillo. Exactamente, no puede ser una cosa como esa. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Yo quiero llegar con esto a lo siguiente, que por un lado teníamos estas estrafalarias celebraciones que no estaban comunicando nada, donde había que celebrar con estos dedos pegados, estos 2 dedos pegados. Entonces, y las partículas, porque aquí se quedaban las partículas, entonces el cura estaba como pegado con las partículas, porque era donde tú agarrabas la hostia, ¿no? Y entonces estabas en esta actitud. Imagínense ustedes, más de uno era, mira, el padre está, lo que está haciendo, ¿no? Entonces, y si el padre no celebraba, no agarraba, no levantaba los brazos en el ángulo correcto, estaba prácticamente incumpliendo. Las partículas que se quedaban en los dedos, entonces el pudor de inmediatamente después de dar la comunión, de lavarse las manos en tacita de plata, con la jarrita de plata, para quitarse las partículas. Y definitivamente la iglesia y la liturgia empezaron como a decir, señores, ya va, espérate un momentico, ahí no debe estar centralizado, o el copón debe estar todo con una tela gruesa de cortina. En algunas iglesias hay que lo tapan hasta abajo y realmente unas, digamos, situaciones que, caramba, eso no es realmente lo importante, pero eso no quiere ir al otro extremo. Lastimosamente, muchas iglesias en la basura botaron las planetas, los ornamentos antiguos, las capas pluviales, destruyeron altares, retablos, botaron imágenes. Eso pasó en Bélgica, pasó en Francia, pasó en Italia, pasó en España, pasó en Portugal, pasó en Venezuela, en muchas iglesias. Y uno de estos restauradores, Gasparini, bueno, hizo uso mucho de esos retablos que se desincorporaban de las iglesias
porque había que separar el altar para mirar a la comunidad, bueno, se perdieron muchos objetos sacros. Y lastimosamente, ¿saben dónde se encuentran muchos de ellos? En las casas de familia de los ricos, porque los anticuarios empezaron a recoleccionarlos y luego a venderlos. Entonces, la liturgia empieza un proceso de renovación, y ese proceso de renovación implica siempre una coherencia y una cercanía con la propia gente, con la propia comunidad. Ya no son los dedos que hay que mantener porque si no fuese signo de pecado. Ahora es la corporeidad que realmente está interconectada con la asamblea. Pero ahí es donde yo voy. El reto gran desafiante que tenemos hoy. 1 hora de charla prebautismal, en el mejor de los casos, donde quien la suministra no tiene muchas veces la preparación adecuada, donde se centraliza en 4 o 5 ideas muy pobres y donde no se tiene ni la más remota idea de la incorporación a una de las realidades más hermosas que el cristianismo nos está brindando, que es la incorporación a su iglesia. En 1 hora le damos un mateo a algo que realmente requiere tiempo y conocimiento. Y esa interconexión nos tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Qué es lo que siempre les he dicho en las veces pasadas? Ustedes tienen una pila de años para formarse el sacramento del orden. ¿Y qué me quiere decir para mí la iglesia? Que el sacramento del orden es más importante que el bautismo. Eso es lo que me quiere decir la iglesia. ¿O no? Sí. Me lo quiere decir. Lo decimos y esto no a través nos de gusta decirlo. Eso fue al principio del sacramento, que usted hizo la referencia a cuánto tiempo de preparación para cada uno de los sacramentos. Y yo como profesor de sacramentos tengo que decirles una cosa que nosotros no practicamos. Eso es como que yo les diga, señores, no fumen. Y yo... Bueno, con esto me está pasando lo mismo. El sacramento del orden es el más importante de todos. Y yo no quiero decir eso, y quedo raspado además, teológicamente es incorrecto. Pero el tiempo que yo le dedico al sacramento del orden no es el mismo que le dedico al sacramento del matrimonio. Entonces, ¿el sacramento del orden es más importante que el del matrimonio? ¿Hay una clericalización en la iglesia? Porque hay 9 años, 12 años, 15 años para hacerte cura, y si ves que pestañeas y la pestaña se te medio dobla, inmediatamente te vas 1 año de trabajo pastoral, piénsalo, tú todavía no estás preparado. Y resulta y acontece que, bueno, y ustedes son una muestra de ello, pues, ¿no? Y después entonces me vas a decir tú a mí que no somos clericalistas, es decir, se resume la renovación litúrgica y sacramental. Este señor que me mandó este ornamento acá del carajo, en el chat que fuiste tú, este ornamento realmente es la reforma que la iglesia solamente está esperando, porque yo quisiera ver a Gustavo Gutiérrez. A mí me importa un comino si Gustavo Gutiérrez se pone esta casulla o Leonardo Bosch para celebrar. El problema de la renovación no es tanto solamente la vestimenta que te pones, sino especialmente lo que comunicas y cómo lo comunicas. Entonces, ahí empieza el primer gran problema. Y luego, si decimos que el bautismo es el sacramento más importante porque es el que te incorpora a la Santa Iglesia y además es de carácter indeleble, nadie te lo puede quitar, ¿cómo es posible que nosotros todavía después de 1700 años, con Teodosio II, cuando dice, señores, para ser ciudadano romano hay que ser bautizado? Se nos quedó tan impregnado lo de Teodosio II que para la iglesia pareciera que el número es más importante que la calidad. Pareciera que eso todavía sigue vigente.
que se bauticen 400, 500 personas. El efecto que generan las estadísticas, por ejemplo, cuando yo era párroco del Dulce Nombre de Jesús, yo bautizaba 280 niños todos los sábados. Yo soy ahora párroco del Rosal, sin pandemia, y bautizo 2 a la semana. Entonces, ¿cuál genera más impacto? ¿Cuál genera, wow, wow? Cuando yo llegaba a Italia decía, ¿cuántos bautizos tienes tú, Rino? Bueno, el sábado pasado hice 280. ¡Wow! ¿Y tú? 3. Y entonces, pero lo tuyo, imagínate, 3 no son nada, 280 son 280. Importa el número, todavía el número importa mucho. Nos importa mucho que tengamos 3.000 personas en una misa. ¿Cómo no nos va a importar? ¿Cómo no nos va a importar si tenemos 2.000 muchachos en la pastoral juvenil? ¿Quién es un párroco bueno? ¿El que tiene 10 muchachos del grupo juvenil o el que tiene 900 muchachos del grupo juvenil? Respóndanme un poco según la lógica rápida, la rápida. O sea, lo que la gente siempre busca... No la gente, lo que tú, Ricardo, tú eres capuchino, ¿verdad? No, para mí no es más importante el número. Ricardo, oye, a mí no me sirve. Yo sé que no te sirve, pero no me Ricardo, sirve. tú llega a tu provincial y te dice, Ricardo, tú eres párroco de tal cosa. ¿Cuántos muchachos en la pastoral juvenil tienes? ¿Qué genera más impacto? Decir que tengo... Obviamente genera más impacto, pero simplemente no es. Estamos de acuerdo, pero realmente cuando van a mirar, cuando 90, te van a pero- evaluar, miren, cuando el obispo hace la visita pastoral, pregunta, ¿cuántos grupos tienes en la parroquia? ¿Cuántas personas configuran cada grupo? ¿Cuántas misas celebras al día? ¿Cuántas primeras comuniones tienes? ¿Cuántas vocaciones han salido? A mí no me preguntan cuántos santos, cuántas personas coherentes, Eso es lo cuántas importante. verdaderamente han realmente abandonado el pecado. Esa pregunta no existe. Qué pena, de verdad. Claro, pues la atención a la ¿Quieres que le estadística. diga algo peor? ¿Quieres que les diga algo peor? Cuando yo entré al seminario, en el año 85, ¿saben cuál fue uno de los documentos que me solicitaron? Acta de matrimonio eclesiástica de tus padres. Ujú. Y yo, acta de matrimonio de mis padres. ¿Y qué carajo tiene que ver mi papá y mi mamá? O sea, si mi mamá y mi papá no hubiesen estado casados por la iglesia, gracias a Dios lo están. Por cierto, cumplí este año esa gran satisfacción de poderlos ver 60 años de matrimonio juntos. Más de un muchacho fue retirado del seminario en los años 50, 60 y 70 porque los padres se estaban divorciando. O se tuvieron que cambiar alguna congregación porque no eran admitidos si no venían de un matrimonio católico casado por la iglesia, por supuesto. Entonces, ¿qué carajo tiene que ver eso con la chicha con la magnesia? Pero miren cuánto tiempo ha pasado para que eso hoy en día no sea considerado. Gracias a Dios. Pero eso era un requisito. Entonces, cuando el obispo hace al obispo le hacen, cuando hay un candidato para el episcopado, ¿saben lo que hacen? Le preguntan en la consulta, ¿usted cree que Ricardo Cuello está de acuerdo con la ordenación sacerdotal de mujeres? En alguna oportunidad, él ha pronunciado algún tema sobre eso. Y llega entonces Johan y dice, el señor Ricardo Cuello no puede ser obispo porque él tiene un grupo de mujeres, de religiosas, donde promueve
la participación de la mujer dentro de la iglesia y está de acuerdo en que las mujeres puedan ser ordenados sacerdotes. Ya por eso estás vetado. Voy a sapear, te voy a sapear. Pero miren, óigame, ustedes saben que yo soy el director del archivo, ¿verdad? Pues De no. un nombre, Ajá, y del museo. óigame, hace 20 años, escasos 20 años, le consultaron a un obispo X, si veían conveniente realmente nombrar a un cura, obispo de una diócesis X. Y la pregunta era, ¿tiene conocimiento si sus padres son casados por la Iglesia Católica? No hay. Hace poquito. Legalmente ninguno de los obispos venezolanos son hijos de padres divorciados o algo así. ¿Cómo sabes? Ay, calladitos. O sea, no puedo hablar porque están vivos. No puedo hablar porque están vivos. Entonces, imagínense, y además está grabado. O sea, que me cortan la cabeza. Este video va a ser la sensación en YouTube. No, lo que yo les quiero decir es, óiganme, lo que yo les quiero decir es sencillamente que hay realidades en que realmente, y ahí yo quisiera no caer en lo anecdótico, ¿verdad? Es que todas esas normas, gracias a Dios, con el pasar del tiempo, se han ido simplificando. Pero caramba, el Concilio Vaticano II fue hace más de 50 años. Y apenas ahora es cuando empezamos a actualizar esto. A eso me refiero. Bueno, yo quisiera ahora entonces darle paso un poco, quisiera terminar la reflexión del día de hoy, digamos de la primera parte, con 2 puntos. ¿Cuál es ese primer punto? La preparación de los sacramentos, lastimosamente, dentro de la iglesia, y la preparación de la liturgia de los sacramentos no tiene la preponderancia, el respeto, la profundidad, la preparación, digamos, de manera equitativa entre los 7 sacramentos. No se prepara de la misma manera. Fíjense, cuando alguien va a bautizar, son pocos los sacerdotes y los ministros que hacen como una especie de ensayo, pero más que la celebración misma, es para que se entienda realmente qué es lo que se está celebrando y cómo yo participo realmente, activamente de esa celebración. Los padres, los padrinos que se convierten en unos nuevos padres espirituales de ese muchacho, el compromiso que eso va a requerir, cómo yo puedo transmitir las enseñanzas de la fe y cómo los símbolos deben ser realmente de profunda ayuda para que podamos verdaderamente sentirnos identificados con ellos. Y el mejor ejemplo y el más banal, probablemente el más triste, es que las mujeres vayan vestidas de blanco a la iglesia y que no tengan en su memoria, digamos, ese símbolo que transparenta la pureza, la entrega, la virginidad, la generosidad, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con el propio contexto real. Y que definitivamente, si a ustedes les tocaría presenciar una boda y a alguien se le aparece con un vestido de color verde o azul o morado, parecía que estuviese como desentonando la propia celebración. ¿Cuál es el problema en el día de hoy? Que no sea de color blanco el vestido de novia. Bueno, ahí tienen un ejemplo, pues, ¿no? Entonces, el símbolo de la pureza, de la entrega, de la generosidad, ¿es expresión de lo que realmente estamos viviendo? La respuesta creo que la tenemos claramente definida, pues, ¿no? Y por otro lado, como yo tengo que utilizar tantos años de formación para llegar al ministerio sacerdotal y otros realmente con un cerrar y abrir de ojos
porque a veces nos preocupa más el número que la calidad. Realmente tenemos una iglesia que no termina de madurar y de vivir con autenticidad porque no conoce todavía lo que realmente tiene entre sus manos. Y lo que no se conoce, pues evidentemente no se puede amar. Ahora que quisiera, bueno, escucharlos a ustedes, entender un poquito cómo en el sacramento hay una develación del misterio que se va manifestando, que se va autorrevelando y se va escondiendo, porque eso es el misterio definitivamente, y podamos verdaderamente entender un poco rápidamente cuando pasemos por los temas de, digamos, estos documentos que les había nombrado al principio de esta exposición, poder claramente continuar con esto. Entonces, Ricardo, soy todo oído contigo. Ya. Bueno, yo quería compartirles, preparando la clase, la relación que hay entre la liturgia y los sacramentos. Eso está bien, ¿verdad? Cabe, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Vamos a partir de el número 6 de la Sacrosantum Concilium. Dice que toda la vida litúrgica gira en torno a los sacramentos. Y eso es bastante decir, porque ya por ahí se ve que sacramentos y liturgia están íntimamente unidos, que no van separados, que hay una vinculación íntima entre ellos dos. Toda la vida litúrgica gira en torno a los sacramentos. Y en Sacrosantum Concilium, en el mismo documento, en el número 2 dice que por medio de la liturgia se realiza la obra de la redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el divino sacrificio de la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos y estamos hablando de la relación liturgia y sacramento. Y dice que en la liturgia se realiza la obra de la redención, especialmente en uno de los 7 sacramentos, que es la Eucaristía. Y esto me llamó mucho la atención porque dice que en la liturgia se realiza la obra de nuestra redención. Y muchas veces se propone la liturgia como algo como accidental, como algo exterior, como un rito, y descuidamos que es por medio de la liturgia que nosotros, por decirlo así, actualizamos la misma vida de Cristo en nosotros. Es decir, que liturgia no es solamente que yo digo unas palabras o hago un rito recordando, entre comillas, no. Más que recordando es, digamos, celebrando, pero no en el sentido que se entiende comúnmente, sino celebrar en el sentido de la liturgia es vivir, actualizar. Entonces, eso es muy importante, porque sin la liturgia, o sea, no, la vida cristiana, yo digo no, es así. Sin la liturgia no hay vida cristiana. ¿Por qué? Porque el bautismo es liturgia. Y si yo no soy insertado por el bautismo en el misterio de Cristo, no tengo vida cristiana. El bautismo es liturgia, la Eucaristía es liturgia. Y si yo no participo en la Eucaristía, yo no vivo en la plena comunión con Cristo que se entregó por mí. Es decir, la liturgia es importantísima, no es solamente un culto vacío, sino que al yo practicarla, y especialmente por los sacramentos, bautismo, Eucaristía y los demás. La celebración de la palabra es liturgia. No lo sé. Yo creo que no, pero no lo sé. Sí, creo que sí tiene que ser, porque si no, entonces como... Entonces no es solamente sacramento, ¿no? No, porque están los Eso. sacramentales Sí. también. Ya entiendo por dónde va el profe. Sí. Sí, la liturgia no se reduce a los sacramentos. O sea, podemos decir, la liturgia no es solamente los sacramentos, pero los sacramentos claro sí son liturgia. Si lo tienes claro ya me quedo sereno. Te hice la pregunta capciosamente para que cayeras en cuenta. No, lo tengo súper claro, porque por ejemplo la liturgia de las horas es liturgia y no es sacramento. Exactamente. Lo tengo súper claro. Solo que me quería enfocar en lo de los sacramentos por hacer esta relación, porque hoy estamos con el tema de los sacramentos, pero lo tengo claro. Ok. ¿Qué otra cosa estudiaste? Bueno, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, y el derecho canónico dice que los sacramentos son acciones de Cristo y de la Iglesia. Y eso me llamó mucho la atención, porque
no es solamente una acción de la iglesia y ya, sino que el cuerpo junto con la cabeza hacen una misma acción, que viene a ser la misma acción de Cristo. Cuando yo participo de los sacramentos, es Cristo el que está haciendo la obra. Cristo es el que está orando, el que está intercediendo, el que está ofreciendo su vida al Padre por nosotros, y nosotros con la liturgia y con los sacramentos lo que hacemos es unirnos a esa oblación de Él al Padre. Y eso me parece precioso. Muy bien. Víctor. Víctor Manuel. No, hacer solamente pues como un breve comentario con respecto a lo que hablamos ahorita, ¿no? En cuanto a todo el tema de la renovación litúrgica y cómo se ha ido asumiendo pues, a lo largo de estos años desde el Vaticano II, pienso yo que sí, que todavía cuando uno lee, por ejemplo, el Sacrosanto Concilio y ve pues todas las indicaciones que hay en cuanto a reformar, reestructurar, adaptar la liturgia a las culturas, a las necesidades de los pueblos, pienso yo que todavía la Iglesia está en una deuda grandísima con la aplicación de estas indicaciones del Vaticano II, ¿no? Y específicamente con el tema de la interculturalidad, ¿no? Está pues como faltando eso. Creo que ahí hay una deuda grande, ¿no? Como la inculturación de toda la liturgia, de todo lo sacramental, toda la parte celebrativa pues, de la iglesia, incluso las mismas Miren, propuestas. solamente basta pensar que yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, yo tenía un grupo de compañeros que no les gustaba decir tomad y comed todos de él, es decir, no les gustaba escuchar eso. Y teníamos un sacerdote que era considerado tristemente cabeza caliente porque él decía tomen y coman todos de él. Eso fue hace 30 años. Hoy en día, la liturgia del misal mexicano habla de una adaptación del lenguaje y ya no habla de tomar. Hablan tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él. El Señor esté con ustedes, no el Señor esté con vosotros. Claro, cada vez que voy a España, el cura siempre me dice, el párroco de Madrid, donde yo llego, me dice, acuérdate que es el vosotros. El Señor esté con vosotros y tomad y comed todos de él. Bueno, pero en España aplicamos entonces el lenguaje español, pues, ¿no? Pero en Latinoamérica, gracias a Dios, ya hubo una reforma, digamos, del misal romano, la versión mexicana y colombiana, pues evidentemente simplificaron un poco el lenguaje. Entonces, pero no es suficiente, igual como lo está diciendo Víctor. Hay que seguir con ese espíritu de renovación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La flojera de los curas en la utilización de la plegaria eucarística. Generalmente, ¿cuál es la plegaria eucarística que se utiliza? La plegaria eucarística número 2. Y pareciera que esa es como que si no existiese un trancazo de plegarias eucarísticas nuevas, no porque nos da flojera, porque estamos apurados, porque creemos que realmente muchas veces y tristemente la gente está acostumbrada a eso. Tenemos unas plegarias eucarísticas de niños que son una preciosidad. ¿Cuántas veces ustedes escuchan la plegaria eucarística dentro de los sacerdotes celebrantes? ¿Cuántas veces escuchan la plegaria eucarística de la reconciliación? ¿Cuántas veces escuchan la plegaria eucarística número 1, el Jueves Santo? El Jueves Santo, por obligación, el domingo de resurrección y en alguna fiesta importante dentro de nuestra propia Eucaristía. Pero del resto, la plegaria eucarística número 1 prácticamente se hace poco o nada. Entonces la gente no sabe cuándo arrodillarse, cuándo levantarse.
la gente ha perdido como el sentido, yo sufro de la rodilla, qué fastidio, yo no me voy a ensuciar la rodilla, porque no hay una, digamos, catequesis donde te permita verdaderamente entender qué es lo que tú estás haciendo. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misa que la inmensa mayoría de las personas que participan de cualquier sacramento están totalmente distraídas, no están preparadas? Pero ¿cuántos de nosotros realmente hacemos la inducción y preparamos a la asamblea verdaderamente para que sea realmente participativa y activa? ¿Cuántos le damos el valor, por ejemplo, de la música para que sea la animadora? ¿Cuánto tiempo se le dedica realmente a este espacio maravilloso para que realmente la liturgia sea una liturgia limpia, impecable, solemne, que sea capaz de transmitir y de llenar nuestros pobres corazones? Sino más bien, muchas veces, la distracción, la manera rápida, burda, demasiado simple, grosera a veces, de parte de nosotros, los celebrantes, realmente una liturgia que deja muy poco que desear y que no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos haciendo. Triste y llanamente. Cuando yo hago una evaluación, en estos días me metí en YouTube y dije, déjame ver las primeras 15 misas que me salgan realmente de la misa que se celebran, qué plegarias utilizaron. Uno solo utilizó la tercera, el resto todos utilizaron la segunda, pero los agarré de manera aleatoria. Después, por otro lado, déjame ver cuántos realmente siento que han preparado la homilía, y te das cuenta por las improvisaciones o por los temas, son misas grabadas, o sea que generalmente deben ser previamente preparadas. Te das cuenta que la inmensa mayoría de nuestras homilías son insultos, son regaños, es habladera de pistoladas, o hablan de política, o hablan de críticas, y se ufanan, insultan y respetan a la propia asamblea. Hay una cantidad de curas que son realmente una falta de respeto, que provocaría verdaderamente sacarlos a empujones del presbiterio, por la mala educación, por el insulto, por la grosería, por las estupideces que a veces comunican. Miren, a ustedes no les han pasado que realmente les han provocado salirse de una misa porque realmente el cura está hablando estupideces. Claro. Les pregunto. Entonces, imagínense lo que se tiene que aguantar la gente. Entonces, todos esos abusos, que son delitos además, porque somos a veces cometedores de delitos, o sea, delincuentes clericalizados, no nos damos cuenta que realmente abusamos de nuestra responsabilidad y no comunicamos de manera coherente a lo que estamos llamados a realizar. Y eso es un elemento muy, pero muy importante. La ornamentación del presbiterio, del altar, la preparación realmente de cada parte de la misa para que la gente salga regocijada, lo que significa verdaderamente unas exequias, preparar lo que le vas a decir a las personas que en ese momento están viviendo un momento de dolor, la preparación de cada uno de los sacramentos. Bueno, eso conlleva un proceso de renovación inmenso. De manera pues que yo los invito a que cuando ustedes ya sean párrocos, bueno, le tengan el amor, la preparación a cada una de estas celebraciones y sobre todo, a pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades, a pesar de que vayan a ser párrocos de que el pueblo más recóndito del territorio nacional, donde no hay probablemente las condiciones mínimas económicas para tener, digamos, unos espacios dignos, no por eso le pierdan el sentido, devoción, respeto y preparación a lo que estamos realmente celebrando. Y eso es un elemento muy importante. Antes de darle a Johan la palabra, yo quisiera, se me fue el otro muchachito se me fue, ahora quedaron ustedes tres y yo. Sí, se le cayó el Zoom. Lo que, fíjense que la concentración ritual de la Sacrosantum Concilio nos habla de una liturgia existencial, es decir, la Sacrosantum Concilio va a hablar un poco de la necesidad de incorporar la liturgia
a las vivencias del pueblo y cómo esas vivencias se deben comunicar a través de símbolos, de signos. Y la Sacrosanctum Concilium exhorta en este documento conciliar un poco cómo hay una interconexión de todas esas situaciones experienciales, se comunican en la propia liturgia. Y por eso yo hablaba, Ricardo, que bueno, la liturgia de las horas, tú ponías un ejemplo extraordinario cuando te dije, bueno, me habla solamente de sacramento. La celebración de la palabra es realmente una liturgia. Y entonces tú caes en cuenta e inmediatamente dijiste, pues claro, por supuesto que tiene que ser la liturgia, apoyado un poco por Johan cuando te reafirmó que sí. Entonces, fíjate, hay un elemento que es importantísimo. La celebración de la palabra empieza a tener como un foco central, porque es nuestra fuente, que nos nutre, que nos vigoriza. Y entonces las comunidades eclesiales de base, cuando se reúnen en torno a la palabra y empiezan a escuchar el eco de lo que le comunica a las personas que participan, que tienen problemas, que tienen dificultades. Bueno, la Sacrosanctum Concilium empieza a darle valor a eso. Empieza a darle valor como yo vengo a la misa y bueno, vengo a pedir para que mi mamá hoy salga bien en su chequeo médico. Y de repente Víctor tiene una necesidad especial porque tiene de repente una hermana que tiene problemas matrimoniales y entonces aprovecha al escuchar la palabra de Dios para poner en las manos del Señor realmente la experiencia que está viviendo de dolor, de dificultad. O Ricardo, porque tiene algún momento de alguna duda vocacional, bueno, aprovecha al escuchar la palabra de Dios y a comulgar, pidiéndole al Señor fortaleza para que tenga siempre claridad. Esa experiencia existencial, coexistencial, es la que va a resaltar la Sacrosanctum Concilium ya en el Concilio Vaticano II. Y no la va a enajenar de la propia realidad. Por otro lado, la Gaudium et Spes nos empieza a hablar un poco de la riqueza social. Fíjense que siempre, generalmente, la sociedad para la iglesia viene siendo como en términos peyorativos, pues, o sea, en la sociedad encontramos el pecado, en la sociedad encontramos la dispersión, en la sociedad encontramos la superficialidad. La Gaudium et Spes va a decir, señores, miren, en la sociedad civil, hay miles de valores, miles de elementos que la gente no puede, especialmente el creyente, no puede relativizar. Y los tiene que integrar, porque hay formas múltiples, contextos y realidades diferentes que enriquecen la propia liturgia local de nuestra iglesia. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Bueno, yo le voy a ser sincero, con todo el respeto que me merece, pero yo recuerdo que en el seminario a mí me costaba mucho entender una misa donde la gente bailara, pues, danzara, pues, ¿no? Sobre todo porque las experiencias generalmente para mí no han sido como muy bonitas. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo recién ordenado, sacerdote, recién llegado de Roma, me nombran párroco del dulce nombre de Jesús y me dicen que viene una misa donde el grupo juvenil va a ofrecer las ofrendas con una danza. Y entonces eran como 8 personas, de los cuales 4 eran hombres. Y entonces, bueno, los 4 hombres tenían unas licras muy pegadas, pues un pantalón muy ajustado. Se le veía el bojote completamente marcado. Y entonces eran manos para adelante y una mano para adelante y una mano para atrás. Una patica para el norte y una patica para el sur. Y entonces, yo no me podía reír porque me consideraba una falta de respeto, pero me parecía así como fuera de contexto, pues, ¿no? Entonces, yo, Señor, dame paciencia para no reírme. Tenía el vicario, que el vicario era un muchacho, estaba muerto de la risa, estaba así como que, Dios mío, y este grupo, él llamaba, y este grupo de, ¿qué es esto? O sea, y estaba así como un poco fuera de contexto. Pues. O sea, ¿por qué fuera de contexto? Bueno, porque evidentemente había que dar la danza, está bien, y hay que danzar,
pero vamos a hacer una cosa realmente correcta, o sea, y vamos a tomar en consideración y vamos a hacer un estudio si realmente eso a la comunidad le está significando algo y no simplemente generando un tema de burla, ¿no? Yo veía, por ejemplo, la evidencia de que al no tener los hombres ropa interior y las mujeres, pues se les marcaba prácticamente todos sus genitales y estaba prácticamente en el altar mayor y además con aquellos movimientos un poco estrafalarios. Bueno, ¿se pierde el contexto de la riqueza cultural? Bueno, no lo sé, no lo sé, pero eso lo digo ya después de muchos años de haber pasado como párroco. En el momento yo les confieso que me indigné, me callé, no les dije nada, pero no, más nunca quise volver a tener una danza en el ofertorio, para que la gente no se me distrajera y no generara pues toda esa risa. Pero años más tarde, por ejemplo, me tocó ver en Mérida un grupo danzante y eran unos merideños que venían de un pueblo del sur y traían pues la fiesta de San Benito, pues, ¿no? Traían como una cantidad de giros de giras. San Benito. Habían unos muchachos como de 30 años, se colocaban no un interior, sino un short, y entonces eran puras tiras, pero se le veían prácticamente el pecho, el peludo, la espalda, estaba prácticamente casi que descalzo, etcétera, etcétera. Pero lo estaban haciendo muy bien. Y fíjense, cuando la cosa se prepara muy bien, tenían unas cosas así que parecían, unos disfraces, estaban prácticamente disfrazados. Pero la liturgia quedó solemnísima. Y el símbolo y el signo, es decir, hubo toda una explicación de lo que realmente se estaba haciendo. ¿Por qué la danza? ¿Por qué el baile? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Cuántos centenares de años se viene realmente efectuando? Y el impacto que lo que se estaba comunicando realmente tiene una aceptación diferente. A eso yo me quisiera referir, ¿no? Porque definitivamente, si no le damos significado a lo que hacemos, pudiésemos caer en un estado de, digamos, de burla. Entonces, la Gaudium in Spes va a resaltar esas múltiples formas y contextos de la realidad de la vida, con todos sus gozos y con todas sus fatigas. Luego viene la Apostolicam Actuositate, y nos habla un poco de la relación entre el sacramento de iniciación y la vida apostólica. Fíjense que esta carta hermosísima nos va a enseñar cómo el bautizo debe representar para nosotros el inicio de una vida de apostolado, y que esa vida de apostolado implica realmente una conversión y una activación de lo que realmente estamos llamados todos y cada uno los miembros de la propia iglesia. Y ahí pues se habla de una liturgia existencial conectada al acto celebrativo. Es decir, desde hoy, este niño o esta niña que no tiene uso de razón, sustenta la fe en los padres y en los padrinos. Pero los padres y los padrinos, desde ese mismo momento, activan el compromiso de acompañar y de formar en la fe a esta niña que no conoce lo que está recibiendo. Y ahí hay un elemento bien interesante. Entonces, la valorización de cada uno de estos sacramentos, lo que les hablaba al principio, pues, la Agentes, por ejemplo, este documento del concilio, la liturgia va entonces a estar relacionada con las tareas misioneras. Es decir, cómo la misión de la iglesia es el anuncio gozoso del mensaje de la salvación y que implica más allá de nuestras propias realidades, que tenemos que conocer realmente y participar de la gran misión que tiene la iglesia, que es la evangelización, el anuncio gozoso de la salvación, y que va más allá de nuestra propia círculo, de nuestra propia realidad. Luego tenemos, por ejemplo, Pablo VI, que fue un gran propulsor del Concilio Vaticano II, y especialmente cuando habla un poco sobre la relación entre los sacramentos y especialmente la liturgia, pues habla la Lumen Gentium,
la Evangelio Nunciandi, en el año 73-74, pues nos va a hablar un poco en esta hermosísima encíclica, nos habla de una manera enfática de la dimensión social de la liturgia. Es decir, la liturgia recoge todos los quehaceres, vivencias, frustraciones, anhelos, esperanzas de la propia comunidad y los hace celebración, los hace vida. Lo que les decía anteriormente, bueno, cuando tú agarras la liturgia de las horas y en la oración de los fieles empieza a decir, bueno, hoy vamos a pedir por este día, por nuestro convento, por nuestro seminario, para que tengamos un día provechoso, y pidamos por la mamá de fulano, y pidamos por la mamá de sutano, y pidamos también por el examen que vamos a tener el día de hoy. Bueno, ahí estás relacionando acontecimientos de tu vida y lo estás incorporando a una solicitud y a una súplica que se hace símbolo y signo de una relación con nuestro Padre. Y luego Juan Pablo II enfatiza un poco esta relación de sacramento y liturgia. Él coloca prácticamente la centralidad en la Eucaristía y toma muy en cuenta la Eucaristía un poco como la frase del Concilio Vaticano II, que no es propia, es de Santo Tomás de Aquino, cuando dice que la Eucaristía es el inicio, el centro y el culmen de toda la vida cristiana. Y allí aparece entonces cómo la Eucaristía va a ser el alma de toda la iglesia. Es el alimento de la acción pastoral. Y ahí entonces Juan Pablo II va a determinar y va a decir, señores, la iglesia para que pueda cumplir con eficiencia su gran misión pastoral debe estar centralizada especialmente en la Eucaristía. Una iglesia que celebra la Eucaristía es una iglesia que se actualiza y se renueva en su compromiso y en su acción pastoral. La vigoriza, la completa, la impulsa realmente a vivir una vida mucho más apegada. Y luego vemos, Benedicto va a representar un ahondamiento del Concilio Vaticano II, especialmente en la reflexión teológica de lo que representa la conexión entre Eucaristía, iglesia, sacramentos, como expresión realmente de coadyuvar en el crecimiento de la propia vida y espiritualidad de la propia iglesia, hasta llegar al Papa Francisco, que ya nos empieza a invitar a un tema que tiene un gran realce, que es el tema de la sinodalidad. Es decir, la liturgia está prácticamente imbuida en una participación de los que están más apartados y más alejados. Es decir, tenemos que empezar a hablar en un lenguaje que los que no nos conocen puedan verdaderamente entendernos. Y ahí Dios creo que con el clavo. Eso es como que si Víctor empieza a celebrar un sacramento en chino y nosotros realmente no entendemos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hay que realmente, cómo Víctor se puede ser comprensible? Bueno, haciendo muecas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Entonces todos vamos y añañiña, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros en un lenguaje empezamos a interconectarnos porque probablemente al no conocer el chino pudiésemos tener un elemento vinculante donde él puede hacernos comprensible alguna cosa. Cuando ustedes van a un país donde no hablan la lengua y entonces consiguen, mira esto, no vayan a pedir para ir al baño, como hizo, que ya estaba desesperado un compañero mío que agarró y se agarró el violito y él no entendía absolutamente nada. Y entonces le dije, acuérdate que existe ahora el Google Translator. Entonces tú agarras acá y con cómo se dice orinar en árabe y entonces lo pones en voz alta y dices, quiero ir al baño. Y bueno, y el hombre pudo ir al baño. Ya se nos pasó el tiempo. Sí. Tarea para la próxima clase. Te salvaste, Johan. Pero la vas a abrir. Tarea para la próxima clase. La Eucaristía. Creo que corresponde al tema de la Eucaristía. Sí, efectivamente. Vamos a estudiar un poco la unidad de la Eucaristía. Recuerden que es liturgia de la Eucaristía.
todo enmarcado de la liturgia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un resumen en una cuartilla de el misal romano. Yo quiero que ustedes me coloquen realmente con sus palabras, que me hablen del misal romano. ¿Cuántas plegarias eucarísticas hay? ¿Cómo se divide el misal romano? Les voy a preguntar, por favor, tengan en la mano el misal romano para que aprendamos a utilizar perfectamente bien el misal romano. ¿Y cuál es el objeto de cada una de este misal romano? Todos necesitamos tener el misal romano. Quiero que lo manejen bien, quiero que lo distribuyan bien y quiero que sobre todo se familiaricen con el misal bien. O sea, que no sea un libro que estamos como que para adelante y para atrás y no sabemos dónde queda una parte y dónde queda la otra. Entonces, eso me lo van a traer también en una hojita como un resumen, pero además me lo van a explicar. Todos ustedes tres, o los 4 o los 5, los que vayamos a estar, pues me van a decir cómo van ustedes a celebrar cualquiera de estos sacramentos. Luego iremos también con los rituales, luego iremos... Con el pan diario. ¿Cómo? Con el pan diario. Con el pan diario, así mismo es. Bueno, entonces, no, el pan diario lo dejamos aparte. Entonces, pero la liturgia eucarística que quiero, bueno, vamos a ver un poco la Eucaristía fuente y culmen de la vida de la iglesia, lo que les hablé anteriormente, la presencia de Cristo, la palabra, los leccionarios, las especies eucarísticas, las plegarias, las asambleas y el ministro. Bueno, vamos a ver una primera parte hasta donde lleguemos y después vamos continuando con al respecto. Bueno, espero ahorita tener la posibilidad de poder subir esto a la salón virtual, que es obligatorio, y por favor, las asignaciones, lo que ustedes hicieron, lo tienen que subir en el salón virtual. Es decir, la clase que tú preparaste, por ejemplo, Ricardo, Víctor y Yoga, si no lo suben, queda como una tarea que ustedes no hicieron. Es que yo no hice nada, yo no hice, o sea, yo lo leí, lo preparé, pero no escribí nada, no sabía que Pero había que hay que hacerlo. escribirlo, hay que escribirlos. Hay Pero que en una cuartilla, para cada clase, para cada clase. Claro, claro, porque eso es una manera, a ustedes los están evaluando y a mí me están evaluando. Ya. Entonces tenemos Pero que si es tener... una cuartilla, no hay problema, pues se resume la idea central de la clase Así es. Y sencillamente. en una cuartilla me van a traer para la próxima clase el misal. Okay. Perfecto. Sí, no. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Deben estar Bueno, agotados. muchas Nos vemos la próxima gracias, que semana. tengan buen día. Gracias. Vamos enseguida para la otra clase.